Bueno, vamos a empezar con las funciones a trozos. Lo primero que tenemos que saber es que para estudiar la continuidad en una función a trozo hay que ver dos cosas. Hay que ver, primero, el dominio de cada uno de los tramos por separado y luego estudiar el punto en el que hay el salto de un tramo a otro o de una rama a otra. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos con la primera. La primera y de x es x cuadrado menos 7. Esto es un polinomio de grado 2, su dominio es todos los reales, no tendría ningún problema. X menos 1, polinomio de grado 1, dominio todo R, en el caso que fuera aislado, y tampoco tendría problema. Por tanto, ¿cuál es el único punto que hay que estudiar? El único punto que hay que estudiar es en x igual a 3. Lo primero que vemos es que la función no existe en x igual a 3, no existe f de 3. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí no hay ningún igual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora para saber el tipo de discontinuidad? Pues vamos a hacer los límites laterales. X tendiendo a 3 más. ¿3 más qué es? Los mayores que el 3. ¿Dónde están los mayores que el 3? En esta función de aquí, en x menos 1. Por tanto, hay que coger el x menos 1 para hacer el límite. 3 menos 1, 2. Lo hacéis lo mismo para 3 menos, los menores que 3, en x cuadrado menos 7. Por tanto, al sustituir 3 por 3, 9 menos 7, 2. Es decir, que como coinciden, existe el límite cuando x tiende a 3 de la función que vale 2. ¿Qué ocurre? No existe f de 3, pero sí existe el límite. ¿Cómo se llamaba ese tipo de discontinuidad? Una discontinuidad evitable. Vamos a empezar a estudiar un poquito las gráficas. Mirad. Para estudiar la gráfica, en este caso, que son normalmente no os piden más que parábolas, rectas y alguna hipérbola, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo las más sencillitas. Lo primero que vemos es que el primer tramo es un trozo de parábola. ¿Por qué sabemos que es una parábola? Porque la x está elevado al cuadrado. Recordamos de años anteriores que en la parábola, si el número que había delante del x cuadrado era positivo, aquí lo que hay es un 1, aunque no se ponga, las ramas iban hacia arriba. Luego que el vértice se obtenía haciendo menos b partido por 2a. Aquí, como el b vale 0, porque no hay término lineal, no hay término con x, la x del vértice es 0. Sustituyendo la x del vértice aquí, 0 menos 7, menos 7. Entonces, el vértice está en 0 menos 7. No lo he puesto aquí, falta un menos aquí, ¿vale? Que me lo he comido. Aquí sí está bien escrito. Entonces, tenemos que el vértice está en 0 menos 7. ¿De acuerdo? ¿Qué nos faltaría para ver la parábola? Pues para ver la parábola nos faltaría ahora los puntos de corte con los ejes. El del eje Y ya lo tenemos, que coincide con el vértice, 0 menos 7. Pues ahora nos vamos al eje X. En el eje X, cuando igual a 0, hacéis que la ecuación x cuadrado menos 7 la igualáis a 0 y da más menos raíz de 7, que es 2,6 aproximadamente raíz de 7. ¿Esos dos puntos están dentro de este intervalo? Vamos a ver. ¿El menos 2,6 y el más 2,6 son menores que 3? Sí. Por tanto, los puntos de corte con los ejes están dentro del intervalo. Aquí los he pintado. Menos raíz de 7, 0 y más raíz de 7, 0. ¿Qué último punto tengo que pintar? ¿Dónde acaba mi gráfica? ¿En mi gráfica dónde acaba? En el 3. Aunque no esté incluido, pero acaba en el 3. Calculo para 3, que valía 2, y el valor es 2, pero sabiendo que no pertenecía. Es decir, que lo pintamos el 3, 2, pero con un punto hueco. Acordaros de eso, que es muy importante. Como no tenía el igual, es un punto hueco. Hacemos el siguiente tramo. A partir del 3 es una recta. Damos el 3 de igual manera que en el otro lado para ver dónde empieza. Daba 2 también. Entonces, otra vez el punto hueco. No hace falta pintarlo dos veces. Y doy otro valor cualquiera. El 4. Para 4 vale 3. ¿Ves? Para 4 vale 3. Y lo pinto. Por tanto, ya tenemos nuestra... Voy a minimizarlo un poquito. Nuestra parábola. ¿Vale? Dominio. Todos los reales menos 3. Todos los reales menos 3. Recorrido. Venimos del menos 7, dibujamos, aunque no esté dibujado, está dibujado por aquí, por tanto no hay problema. Del menos 7 al infinito. Recorrido de menos 7 incluido a más infinito. Vamos con la segunda. Esta ya es un poquito más compleja, larga y no la vamos a dibujar. ¿Vale? Esto sería una hipérbola, esto sería otra hipérbola y esto sería una parábola. Pero por ahora solo vamos a estudiar las discontinuidades. Miramos
Primero, cada una por separado. Aquí anularía el denominador el menos 3, pero el menos 3 no está incluido en mi tramo. Aquí anularía el denominador el 3, pero el 3 tampoco está incluido en mi tramo porque es mayor que 4. Por tanto, los puntos que vamos a estudiar solamente son los de salto, el menos 3 y el 4. Aquí lo explica, ¿vale? En el tercer tramo está el 3, pero no pertenece al tramo, y en el primer tramo está el menos 3, pero que tampoco pertenece. Vamos con el menos 3. F de menos 3, ¿qué función tengo que coger? La que tiene el igual, que era la de en medio. Sustituyo y da 0. Menos 3 por la derecha, otra vez vuelvo a coger la misma función, la parábola, que también da 0. Y menos 3 por la izquierda, cojo la primera función. Y si os fijáis, queda menos 3, perdón, he puesto menos 9 y es menos 6, ¿vale? Me he equivocado. Menos 6, ¿vale? Repito, me he equivocado. Menos 3, menos 6, partido de menos 3 por la izquierda. Es decir, por ejemplo, menos 3,1 daría lo de abajo un 0 negativo. Menos entre menos, más. Por tanto, sería más infinito. Conclusión. F de menos 3 vale 0. F de menos 3 por la derecha, el límite, perdón, de menos 3 por la derecha vale 0, pero el límite de menos 3 por la izquierda vale más infinito. ¿Qué significa esto? Que tiene una discontinuidad de salto infinito en x menos 3. Es decir, que tiende a 0 cuando me acerco por la derecha, pero cuando voy por la izquierda tiende a infinito. El otro punto, hacemos f de 4 donde tiene el igual y da 35. F de 4 por la derecha es la misma función que también da 35 y f de 4 por la izquierda es la parábola que también da 35. Conclusión, no hay discontinuidad en x igual a 3 porque el límite coincide con el valor de la función en ese punto. Siguiente función. Aquí tenemos varios denominadores. Vemos cuando son 0. Aquí sería x igual a 0. Como es menor que menos 2 no está incluido, no hay problema. Aquí sería menos 3. Como no está incluido en este tramo, tampoco hay problema. Y aquí sería menos 1/2, que como tampoco está incluido en el tramo x mayor que 2, tampoco hay problema. Por tanto, los únicos puntos que hay que estudiar son el menos 2 y el 2. En el menos 2 hago f menos 2, que sería la que tiene el igual, y da menos 2 más 1, menos 2 más 3. Menos 2 más 1 es menos 1 y menos 2 más 3 es 1, menos 1. En el menos 2 por la derecha, mayores que menos 2, otra vez la de en medio. También da menos 1 y menos 2 por la izquierda sería la de arriba y da 2 partido por 2, no, menos 1. Coinciden los tres, por tanto es continua porque el límite coincide con el valor de la función. Es continua en x menos 2. En x igual a 2, como no tiene el igual ni arriba ni abajo, no existe la función en 2. Hago los límites laterales y me da 2 por la derecha, 2 y una 3, 3 quintos, pero 2 por la izquierda también da 3 quintos. Es decir, que existe el límite, vale 3 quintos, pero no existe la función. Por tanto, otra vez, discontinuidad evitable, el punto hueco. Vamos con la última. Aquí tenemos un polinomio, no hay problema, otro polinomio, no hay problema, 5 partido por x, el 0, pero no pertenece al tramo, veis que no tiene el igual, y x menos 4 no tiene problema. Por tanto, vamos a estudiar en el menos 2, en el 0 y en el 5. Las hago ya aquí todas resumidas. En el menos 2, como no tiene el igual, no existe f de menos 2. Menos 2 por la derecha, mayores que menos 2, es decir, esta de aquí, que da menos 4 por menos, perdón, menos 2 por menos 2 más 4 más 3, 7. Menos 2 por la izquierda, esta de aquí, que da menos 2 al cuadrado, que es 4, con un menos delante, menos 4 más 4, 0. Por tanto, discontinuidad de salto finito. Discontinuidad de salto finito es cuando los límites, los dos dan un número. ¿Cuál es el salto? El salto es la diferencia que haya entre un número y otro en valor absoluto. Si aquí da 7 y aquí da 0, el salto va a ser de 7 unidades. La U es unidades. Delta, esto es un triangulito, delta de I es el valor absoluto entre los dos límites. 7 menos 0, 7, el valor absoluto de 7 es 7. Es decir, que por un lado tiende a 7, por otro lado tiende a 0. El salto vertical de 7 unidades. Vamos con el 0. En el 0 serían estas dos. Como no tiene el igual, no existe f de 0. Hacemos el límite cuando 0 tiende por la derecha, mayor que 0, que sería esta, 5 partido por 0 más infinito.
Y límite cuando 0 tiende por la izquierda, menos 2 por 0 más 3, 3. Por un lado tiende a más infinito y por otro lado a 3, por tanto es una discontinuidad de salto infinito. Por un lado tiende a 3 sin cubrir el 3, sin darte 3, y por otro lado más infinito. Y por último, el 5. En el 5 será f de 5 la que tienen igual, que da 1. El límite cuando tiende a 5 por la derecha es x menos 4, que también da 1. Y el límite cuando tiende a 5 por la izquierda también da 1. Por tanto, como los tres coinciden, es continua en x igual a 5. Eso es todo.